Ok, vamos a ver el tema gráficos de control de datos individuales y rangos móviles. Es unos gráficos de control muy parecidos a los que vimos en clase sobre gráficos de control para variables. Incluso es para variables, pero es para este, algún tipo específico de eh, característica de calidad. Se utiliza para tamaños de muestra n igual 1. Eh, lo que hay que hacer es determinar el número, hay que determinar el número de observaciones que se desea acumular. Con base en el número de observaciones individuales se calculan los valores del primer rango y promedio móviles. Cada vez que se obtiene una nueva observación se agrega la muestra anterior y se elimina el primer valor de esa muestra. Y se calculan, igual que en los gráficos de control para variables, se calculan o se hacen dos gráficos, el de medias y el de rangos, pero en este caso móviles, que ahorita vamos a ver cómo se hace. Lo mismo, vamos a tomar subgrupos racionales cuyo tamaño es normalmente 5, ¿verdad? Cuando hablamos de gráficos de control de los corrientes, el tamaño es normalmente 5. A medida que el tamaño del grupo racional sea más grande, aumenta la sensibilidad de esos gráficos, ¿verdad? Eso con los gráficos corrientes para variables. Pero en algunas ocasiones es conveniente utilizar tamaños de su grupo 1. Y ahí es donde se utiliza los gráficos de medias y rangos móviles. También si estamos mostrando algún tipo de líquido, por ejemplo homogéneo, yo les ponía el ejemplo de la cerveza, si tomamos una muestra de ese líquido, ¿verdad? Y es una muestra homogénea, para que vamos a tomar varias y siempre nos va a dar el mismo valor, entonces solo tomamos una. Entonces se utiliza para tamaños de muestra de tamaño 1 y para también cuando hay un comportamiento homogéneo de lo que estamos, de la característica de calidad que estamos estudiando. También cuando la producción es muy baja, como por ejemplo si se hace un producto por hora, o por día o por semana o algún intervalo largo de tiempo, entonces igual no tiene sentido formar subgrupos racionales. Eh, entonces lo que se utiliza es los gráficos de medias y rangos móviles. Existe una relación entre la desviación estándar de la variable original y el rango medio, y está dada por esta fórmula. La desviación estándar de la media es igual al rango medio entre d sub 2, y la media, bueno, se calcula como la suma de todos los datos entre el tamaño de muestra n. Pero específicamente esta fórmula yo les había hablado de que es útil, ¿verdad? Para acercar la desviación estándar con el rango. Y esa el d sub 2 es una constante que depende del tamaño de muestra. Entonces, acuérdense que el método se llama promedios y rangos móviles. Entonces, lo que vamos a utilizar son rangos, ¿verdad? Y lo vamos a acercar a la desviación estándar por medio de esta fórmula. El cálculo de los límites de control para este tipo de gráficos es de esta forma, ¿verdad? La media más, para el gráfico de medias es la media de los datos más 3 veces el rango móvil promedio, ahora vamos a ver qué es, entre la constante de sub 2. Lo mismo para el límite de control inferior, solo que con un cambio de signo. Y el límite central es la media. Y para el gráfico de rangos, eh, lo que vamos a utilizar yo creo que es casi que la misma fórmula de los gráficos de control para variables, los comunes y corrientes. Pero en este caso el límite superior de control está dado por una constante de 4 que depende del tamaño muestra y el rango promedio móvil. El límite inferior de control está dado por una constante de 3 que depende del tamaño muestra y el rango promedio móvil. Y el límite central, el rango promedio móvil. Que es esto mismo, ¿verdad? Lo que habíamos hablado. Lo que se usa es el rango móvil. Entonces, resumiendo, tenemos que los gráficos de control de datos individuales y rangos móviles
quedarían de esa forma, ¿verdad? Este es el primero que vimos y el segundo que vimos, que son los mismos valores. Se puede ver en la tabla de constantes para gráficos de control que cuando el tamaño del subgrupo es 2, como para este caso, cuando el rango móvil se calcula sobre esos valores consecutivos. Entonces lo que se hace es, en este caso, si el tamaño del subgrupo es de 2, entonces este es el rango. Bueno, vamos a realizar un ejercicio de rangos móviles. En este caso, se presentan los resultados que muestran el grado alcohólico de cierta bebida, la cual se almacena en grandes hilos y luego se embotella. Realice un gráfico de control de promedio móvil para determinar el estado del proceso. Entonces, vea que aquí ya nos están diciendo que se almacena en grandes hilos y que es un líquido, ¿verdad? Que luego se embotella. Entonces, con eso sabemos que es un ejercicio de promedios móviles. Entonces, lo que hacemos es, aquí tenemos los datos de 40 muestras que se tomaron y vamos a calcular el rango móvil de estas muestras de la siguiente manera. La primera la dejamos. Este ejercicio o este gráfico va a ser de orden 2, o sea, solo vamos a tomar en cuenta dos medidas seguidas de la siguiente manera. Rango móvil sería el mayor el máximo más bien sería entre estos dos menos el mínimo entre estos dos también. Y ahí tengo el rango móvil de orden 2. ¿Por qué es de orden 2? Porque estoy tomando solo dos valores. Si tomara de orden 3, serían tomar en cuenta el máximo y el mínimo de estos valores. Y de orden 4 sería tomar en cuenta estos. Pero en este caso es de orden 2, entonces vamos a empezar aquí. Entonces bajamos esto hasta el final y vamos a ocupar el promedio de todas las mediciones en la media y lo mismo el promedio de esas mediciones para el rango, para rangos móviles. Entonces por eso se llaman móviles. Vea que este es el rango entre estos dos, el segundo es el rango entre estos dos, el tercero es el rango entre estos dos y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a calcular el límite superior de control del rango, límite central del rango, límite inferior de control del rango. Entonces vamos a tomar la fórmula. Ya teniendo las fórmulas, vamos a aplicarlas. Vamos a bajar un poco el tamaño. También vamos a hacer lo mismo para las de medias. Igual vamos a tener dos gráficos de medias y de rangos. Igual que lo que vimos en el ejercicio de la clase. Ok. Entonces aplicamos primero el de rango. Bueno, necesitamos las constantes. Vamos a ponerlas por aquí. D4 es igual a y D3 es igual a. Para esto lo que vamos a hacer es traer los valores que vamos a ocupar. Esto abajo voy a pegar la tabla. Entonces, vea que en este caso es grado 2. Entonces el tamaño de muestra va a ser 12. En este caso es el grado. Entonces de 3 es 0 y de 4 es 3.267. De 3 es 0
3.267, ¿verdad? Esas son las constantes. Poner un poquito las fórmulas. Y eso lo sacamos de aquí, ¿verdad? 3.267, grado 2 y de 3, 0. Ok. Entonces, podemos aplicar esta parte. Empezamos en esta, ¿verdad? Igual. Sería de 4, la fijamos, que multiplica a el rango medio, rango móvil promedio, que es este valor de aquí. Lo fijamos también. El límite inferior, en este caso va a ser 0, pues vamos a calcularlo. Esto por lo mismo. Fijamos las celdas. Y ya tenemos. Y el límite central debido a los rangos es este. Lo fijamos. Entonces ya tenemos los límites de superior central de los rangos. Vamos a ocupar otra constante que es de 2, de sub 2, que también va a depender del tamaño de muestra. Y que en este caso para un tamaño de muestra de 2 es 1.128. 1.128. Ok, y ahora podemos calcular el límite superior de control de las medias es igual al promedio de las medias. Fijamos más 3 que multiplica a el rango medio dividido entre d sub 2. Aquí fijamos ok, y lo tenemos ahí. Ok, el central más sencillo, nada más la media de los datos. Lo fijamos. Y el inferior es el mismo superior, pero con un símbolo menos aquí. Ok. O sea, estos son los límites de control para cada una de los gráficos, ¿verdad? Para el gráfico R y para el gráfico X. Ahora, para efectos de graficar, voy a arrastrarlos todos para que me den, son los mismos valores, es para que me salgan, ¿verdad? Los gráficos, esta línea no la voy a ocupar. Y empiezo a graficar como lo hicimos anteriormente. Primero, el gráfico de rangos. Agarro el rango y los límites, los marco. Le digo insertar gráfico y este de puntos y este es el comportamiento de ese gráfico. Vea que el límite inferior es 0, ¿verdad? Entonces ahí como que no habría ningún problema. Voy a llevármelo para hacerlo más grande. Acá, muy bien. Y aquí vemos un comportamiento, ¿verdad? Los puntos están aleatorios. No hay ninguno que se salga de los límites de control, ¿verdad? Hay puntos que están muy cerca del límite inferior, pero el límite inferior es 0, entonces no habría problema. Este es un gráfico que nos va a, que lo que va a analizar es la amplitud, ¿verdad? De las muestras, ¿verdad? Entonces, con respecto a la amplitud, se ve que el gráfico no tiene punto fuera de control. Ahora, para dejarlo más bonito, podríamos utilizar para la línea superior y la línea inferior un gráfico de este tipo, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces ese sería el primer gráfico. Ahora vamos a hacer el gráfico de las medias. Marco las medias. Ups, se me pasó. Y marco. Un error, vamos a ver.
Marco las medias. Ok. Y marco los límites. Le digo insertar. Gráfico de puntos. Y aquí vemos el comportamiento de las medias. También, ¿verdad? Es un comportamiento aleatorio, sin punto fuera de control. Es un caso que está bastante bien. Ya aquí para que se lo vean. Voy a hacer lo mismo anteriormente. Le cambio para poner líneas rectas arriba y abajo. Vea que en este caso el límite inferior no es 0, ¿verdad? Porque estamos hablando de medias. Un 0 en el gráfico de rangos quiere decir que es baja la amplitud, ¿verdad? De los datos, muy baja. Y en este caso este es el gráfico de medias, ¿verdad? Comportamientos normales, o sea, no hay 8.1, 2, 3, 4, 5, 6 que suben, no llegan a 8. Comportamiento aleatorio, no hay puntos fuera de control. Entonces podríamos decir que este proceso está controlado, ¿verdad? Tanto en el gráfico de medias, que es este, como en el gráfico de rangos, que es este. Y ese sería el método de promedio móvil. Vamos a ver si hacemos un foro para que ustedes hagan las consultas que necesitan. Recuerden esto, el orden, ¿verdad? El orden que va a ser el tamaño muestra. Si tomo solo 2 datos para calcular el rango móvil, que es un grado 2. Si tomo 3 datos, es un grado 3, o un orden 3, perdón. Orden 2 o orden 3. En este caso, lo hicimos con orden 2.